Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Saludamos a los que nos escuchan, ¿verdad? Por medio de YouTube, ¿verdad? Que se sintonizan, que están ahí. Le damos gracias a Dios por ustedes, ¿verdad? Que pueden sintonizarse aquí con nosotros en la Asamblea de Oración. Que ya tenemos aquí varios años, muchísimos años aquí en la ciudad de Huntington Park, en el estado de California. Les damos gracias a Dios por sus oraciones y por las donaciones que ustedes puedan dar para que esta obra siga adelante. Y pues los saludamos de aquí de Asamblea de Oración y vamos así a dar inicio. Hoy es febrero 9 y vamos así a dar inicio a nuestro mensaje. El título de este mensaje es Los opresores del inocente, los opresores del inocente. Este salmo que vamos a estar estudiando es una revelación del justo juicio, el llamado la venganza de Dios sobre las injusticias de aquel entonces. Las injusticias, ¿verdad?, que vemos nosotros aquí en este salmo fueron cuatro injusticias. Una de ellas fue la arrogancia, la otra fue la violencia, la otra fue el desprecio y la persecución. La arrogancia de los malvados, ¿verdad?, que eran crueles y que también eran incrédulos. Y la violencia de los malvados también, que oprimían y mataban a las viudas y a los huérfanos. También miramos también el desprecio hacia Dios y a sus mandamientos, ¿verdad?, que miramos nosotros ahora también. La persecución fue también contra el pueblo de Dios que vamos a estar mirando. Estas fueron algunas de las características contrarias que vemos nosotros, que fueron las injusticias que se hallaban en aquel entonces. Hoy en esta mañana vamos a estar mirando también las injusticias de hoy, de este tiempo, y podemos ver una grande diferencia, ¿verdad?, de las que vemos ahora. La arrogancia, bueno, la violencia todavía sigue, el desprecio y la persecución. Vamos así a abrir nuestras Biblias en el Salmo 94 y vamos a leer aquí en el Salmo 94. Y vamos a estar aquí leyendo en el Salmo 94, bendito sea Dios. Y así lee la palabra del Señor. Jehová Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras y se vanagloriarán todos los que hacen iniquidades? A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron, no verá ni entenderá el Dios de Jacob. Entended, necios del pueblo, y vosotros fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. El que castiga a las naciones no reprenderá. ¿No sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, corriges, y en tu ley lo instruyes, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia. Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. ¿Quién se levantará por mí contra los malignos? ¿Quién estará por mí contra los que hacen iniquidades? Si no me ayudara Jehová,
Pronto moraría mi alma en el silencio. Cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan contra la vida del justo y condenan la sangre inocente. Mas Jehová me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Amén. Que Dios bendiga su palabra y gracias a Dios le damos por esta oportunidad. Estamos mirando aquí, ¿verdad?, las injusticias, ¿verdad? Y una de ellas miramos aquí en el Salmo 94, ¿verdad?, que hubo la arrogancia, la violencia, el desprecio y la persecución. Este salmo es una oración, más que todo, es una oración de revelación del justo juicio de Dios sobre las injusticias que hubo, la arrogancia, la violencia, el desprecio y la persecución. Esto miramos nosotros que estuvo en antaño y es muy interesante porque quise yo mirar las injusticias de hoy en este tiempo y son muy diferentes, hermanos. Ahora yo busqué en el internet todas las injusticias que pudo haber y estas son las que yo hallé, ¿verdad? Que son distintas a las que miramos ahorita, ¿verdad? Estas 5 que estuvimos mirando. Una de ellas, ¿verdad? Miramos de las injusticias es la desigualdad económica del rico y el pobre. Se considera que esta es una injusticia de que no hay algo que sea parejo, sino que miramos la pobreza y miramos a muchos hacerse más ricos. Miramos también una injusticia racial, ¿verdad? Miramos una desigualdad de género, cambio climático también, injusticia ambiental. También miramos la atención sanitaria, la desigualdad en el sistema de justicia, ¿verdad? Que miramos ahora. Miramos esta injusticia con estos de la LGBTQ, lo voy a decir en inglés, ¿verdad? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Sí, estos los del abecedario, como dice, como hablamos, bendito sea Dios. Y también está de la inmigración. Miramos nosotros que estas son algunas de las injusticias de hoy en tiempo. Y cuando miramos estas injusticias de este tiempo, todas las que hay, porque estas son algunas nomás, si nosotros leemos la Biblia, podemos compararlas con las injusticias que hubo en el pasado y mirar lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada, y podemos nosotros llegar a muchas conclusiones, ¿verdad? Y estas son algunas de las injusticias que hoy en estos tiempos miramos. La injusticia siempre ha existido. Desafortunadamente yo también me agrego a ese grupo de pastores que estamos en acuerdo de que vivimos en un mundo quebrado, en un mundo que está afectado mucho por el pecado. No sé si será por el tiempo, pero miro yo que este mundo está dañado por el pecado, está quebrado, ¿verdad? Está corrupto, en otro caso también. Es un mundo que, si lo miramos en la verdad, ¿verdad? Es un mundo que necesita mucha reparación. Ha habido muchas cosas que han pasado en el mundo, ¿verdad?, que nos han afectado a muchos en estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y no lo digo yo tanto porque estamos en esta situación por el gobierno o la administración que se encuentra hoy, que está hallando tantas cosas, sino que a través de los años también nos ponemos a mirar que hay muchas cosas que no se pueden solucionar y solo nos queda nomás orar y esperar en el Señor. Pero podemos ver esto en nosotros, podemos ver esto en nuestras familias y podemos ver esto también a veces hasta en organizaciones, en comunidades, en escuelas, aún hasta en la iglesia. Miramos, ¿verdad?, estas cosas, ¿verdad?, las fallas que podemos hallar
en estas organizaciones. En el único en el que no hallamos falla es en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Pero en nosotros sí vamos a hallar muchas fallas, hay muchas, no llegamos a la medida, no medimos lo que debemos, ¿verdad? Y desafortunadamente así es esta vida. Y en este Salmo 94 miramos, ¿verdad?, estos puntos para poder darle más claridad. Miramos una apelación hecha a Dios. Miramos nosotros en el verso 1 y 2, donde se hace una apelación al juez, que es Dios. Se hace una apelación a este juez que haga una venganza, que les pague a los malhechores lo que merecen. Aquí miramos nosotros que la Biblia rápidamente, ¿verdad?, aclara de que Dios es juez, aclara de que un día estaremos todos delante de Dios y no queremos nosotros nunca estar delante de Dios como un juez, porque estar delante de Dios como un juez sería condenación, por seguro. Queremos estar delante de Dios como uno que damos cuentas, porque allí sí vamos a poder escapar, pero de querer estar delante de Dios como un juez, jamás vamos a querer estar, porque de seguro va a ser el castigo. Pero aquí miramos que la Biblia lo describe a Dios y queremos nosotros ver de dónde nosotros hemos llegado a creer que Dios es un juez. Aquí lo podemos mirar, que la Biblia lo describe como juez y como un juez que se va a vengar en contra de todos sus enemigos. Esto puede ser algo poquito confuso porque algunos podemos a veces pensar que los enemigos de Dios son los que le hagan daño, pero desafortunadamente eso no es cierto porque la Biblia describe de que todos somos enemigos de Dios al nacer. Desafortunadamente por ser hijos de Adán, en Génesis, como somos nosotros hijos de Adán, como la Biblia nos demuestra que nosotros quedamos en pie como enemigos de Dios. Entonces, esta sentencia puede traer un alivio si pensamos de que los enemigos de Dios son solamente los que hacen mal, pero desafortunadamente nacemos siendo enemigos de Dios. La Biblia rápidamente nos da la esperanza y la única esperanza está en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que la Biblia nos demuestra. Y esta apelación es a Dios por el salmista. Después vamos a mirar una interrogación por el salmista, que es ¿hasta cuándo? Del verso 3 al 7 miramos que ¿hasta cuándo durará esto? ¿Hasta cuándo se vengará nuestro juez, nuestro Dios, nuestro rey? ¿Hasta cuándo irá Dios a tomar su lugar como es en contra de todos estos que nos hacen daño? Parece que vemos aquí el cansancio del justo, miramos aquí donde el justo se mira cansado. Podemos a veces, con tantas cosas que pasan en la vida, a veces que luchamos, quizás a veces nos podemos hallar en esta situación, a veces en algunos tiempos donde nos cansamos, donde nos sentimos débiles, donde nos sentimos que ya no podemos a poder más. Y esto es lo que este verso nos demuestra en contra de las opresiones, en contra de todo lo que estos malvados cometieron, en contra de toda la arrogancia, toda la violencia, todo el desprecio y todas las persecuciones. Nosotros podemos mirar esto, hermanos, pero de lejos, porque somos no tenemos no tenemos esa situación donde nosotros nos hallamos siendo perseguidos físicamente, ¿verdad?, por nuestra fe. Y eso lo único que serviría es para que nosotros pudiéramos comprobar en verdad si lo somos o si no. Pero no miramos nosotros esa clase de violencia donde nosotros vamos al trabajo o estamos en un lugar de compras y miramos esa clase de violencia por nuestra fe, ¿verdad? O por nuestra raza, ¿verdad? No miramos esas cosas nosotros no hemos visto esa clase de violencia y no queremos tampoco.
ni tampoco ninguna clase de persecución en contra de nosotros. Aquí en esta nación, ¿verdad? Se le da ese lugar a todas las religiones a tomar ese lugar, siempre y cuando que no hablen en contra del gobierno. Pero miramos nosotros esto, ¿verdad? Miramos esta interrogación, ¿hasta cuándo? Y miramos también una reprensión. Miramos una reprensión del verso 8 al 11 cuando leemos este salmo. La reprensión no es contra Dios ni es contra el justo, sino es contra el malvado. Aquí miramos nosotros, ¿verdad?, que son llamados los malvados necios. Porque el necio, cuando la Biblia habla del necio, no es uno que tiene una baja educación, sino al necio se le llama al que no cree en Dios, al que no cree en Dios como se debe de creer en Dios, que actúa como que si no hay un Dios, que actúa como que si no va a rendir cuentas a nadie. Este es el necio, el que la Biblia describe, uno que no está bien de su cabeza, uno que está en otro lugar, uno que ha rechazado creer en Dios. Y aquí miramos una reprensión del salmista que reprende a estos que están, ¿verdad?, en esta situación así. Aquí miramos en el verso 8 al 11, donde vamos a mirar estas reprensiones, donde dice: Dios oye, Dios ve y Dios castigará. Dios oye, Dios ve y Dios castigará. Viene la reprensión al necio, al malvado, pero al mismo tiempo también el salmista trae una consolación otra vez para el justo. El salmista trae una consolación en esta primera parte para el justo. Del verso 12 al 15, el más grande consuelo del justo sería Dios. Dios siempre quiere tomar ese lugar. Dios no quiere que las posesiones sean nuestro consuelo. Dios no quiere que la economía sea nuestro consuelo, y ahí es donde nosotros nos podemos dar cuenta qué tan alejados a veces podemos estar de Dios, ¿verdad? Porque a veces las cosas materiales pueden quizás traer una forma de consuelo temporal, pero Dios quiere ser el consolador para con sus hijos. Es muy interesante, y ahora miramos nosotros que Dios quiere consolar a sus hijos. Él quiere consolar a los justos, que son justificados por la fe, los que estamos en Cristo Jesús. Y esto lo miramos en el verso 12 al 15. En la segunda parte, porque este salmo también al estudiarlo, hallé que también habían dos partes. Hay una parte que es esta y hay la segunda parte. En esta segunda parte del salmo miramos una consolación para los tiempos de angustia, donde miramos que feliz es el hombre que Dios ayuda a soportar. Y qué bonito es eso, cuando Dios nos ayuda a soportar, cuando estamos entre una situación muy dura y muy difícil, y que Dios, aunque nos hallamos en una situación dura, no miramos nosotros la aflicción, porque Dios es el que nos ayuda para soportarla. Aquí miramos esto, ¿verdad?, donde miramos la comprobación que se halla en el verso 16 hasta el 19. Miramos aquí la comprobación que miramos en el pasado. Es bonito cuando uno puede tener testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas en el pasado, mirar el testimonio de lo que la palabra nos demuestra que Dios hizo con su pueblo en el pasado. Si hay un testimonio de Dios, está en la Biblia, de su poder, de su grandeza, de su cuidado, de su protección. Nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, no estamos en la ignorancia si es que leemos la palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, y si aún hasta nos profundizamos un poquito más en la palabra de Dios, no estamos en la ignorancia como el mundo. El mundo cree lo que oye, pero nosotros hemos leído y creemos lo que está escrito. Y nosotros sobrepasamos eso por la razón dada de que tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña el principio y nos enseña al final lo que va a resultar del hombre. La Biblia da testimonio de que va a haber un día de juicio, eso no lo podemos negar.
La Biblia da un testimonio de que los que están en Cristo Jesús estarán en gloria con Él, eso no hay de duda. Es muy difícil a veces poder aceptar la dicha enseñanza del infierno, pero es una enseñanza que salió de los labios de Cristo. Entonces, si no hay de duda de que hay un infierno, hay un lugar donde Dios hizo para los ángeles, algunos suavizan el golpe, ¿verdad? Con eso, porque dicen lo hizo para ángeles, pero sí también lo hizo para pecadores de los que no están en Cristo Jesús. Y el tiempo se da hoy, la esperanza está, porque Dios no nos deja sin esperanza de hoy. Como dijo Pablo, hoy es el día de salvación. Entonces estas cosas no las podemos ignorar. No podemos ignorar nosotros estas cosas y tenemos una muy grande ventaja que el mundo no tiene. El mundo quizás tendrá mucha ciencia en lo que está en la actualidad hoy, que nosotros también lo podemos tener, pero no tienen mucha ciencia en lo que viene después. Podemos mirar las evidencias de Dios, que Dios es manifiesto, aunque hay diferentes maneras de pensar por ciertas situaciones que lo llevan a uno a llegar a esas conclusiones, quizás para no ofender a ciertos grupos o para no ofender a alguien en mi familia, quizás por esa razón, pero la Biblia nos habla, ¿verdad? Y no se limita en aclarar lo que es. Podemos esconder este tema del infierno, ¿verdad? Pero estaba yo pensando meses atrás concerniendo esto, pero salieron de los labios de Cristo. Y si Cristo lo dijo, es verdad. Así como dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y hemos confiado que es la verdad. Y no podemos nosotros quitar eso. Pero la única esperanza, y la esperanza queda todavía, es de que hoy es el día de salvación. Hoy queda todavía un tiempo para que el pecador que no está en Cristo Jesús pueda acudir a sus pies y rendir su vida. El tiempo, el cielo y la tierra, dice la Biblia, pasarán, mas mi palabra no pasará. Y qué bueno es leer este salmo, mirando esto aquí. Miramos también nosotros la exterminación, y por eso estuve hablando un poquito concerniendo el infierno. ¿Por qué? Porque este salmo también en el verso 20 al 23 describe el lugar que irán todos los enemigos de Dios, todos los hijos de Adán. Pablo nos ayuda tremendamente cuando leemos la Biblia nosotros y nos describe a dos hombres, Adán y al segundo Adán. Y el que está en el primer Adán de seguro no tiene ninguna esperanza estar delante de Dios juez. El que está en el segundo Adán, que es Cristo Jesús, tenemos una esperanza y un escape del castigo eterno. Este castigo que Dios ha hecho, lo hizo, ¿verdad?, para los ángeles, pero también para todos los que quebraran la ley de Dios. Y por naturaleza, mis amados hermanos, yo llego a la conclusión que sin la ayuda de Dios es imposible poder cumplir con la ley de Dios. Nos queda solamente descansar en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios que Dios le tiene al ser humano, en la salvación que Él nos ofrece en Cristo Jesús, en examinar nuestros corazones en los tiempos de devoción y examinar nuestras vidas, mirarlas. En este tiempo en que este salmo se escribió había una grande desesperación porque mirábamos una grande injusticia en contra de los huérfanos como también en contra de las viudas. Y miramos también una grande prueba que pasaron los justos cuando fueron perseguidos por estos malvados de ese tiempo. Miraban ellos que el crisis estaba subiendo y es muy interesante ver, ¿verdad?, cómo Dios usa la crisis para producir tan precioso salmo como este y expresarse en una forma que también a nosotros nos puede ayudar en estos tiempos que quizás miramos algunas cosas que se miran como injustas y podemos quizás nosotros, hermanos, unirnos con este salmista
y clamar a Dios y decirle, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo terminarán estas injusticias? ¿Hasta cuándo, Señor, te vas a vengar por nosotros, tu pueblo? Yo creo que el mundo no puede o no se puede atrever a decir esto porque se va a hallar en una situación, si no está en Cristo Jesús, donde la venganza de Dios va a caer también sobre ellos. Entonces, si esto no les queda a ellos poder decirlo o poder pedirlo, pero nosotros los que estamos en Cristo Jesús quizás nos podemos hallar en situaciones así como está en el verso 3 al 7, donde nos hallamos en una situación rodeados de una persecución, rodeados de aflicción, rodeados de sufrimiento. Y le pedimos a Dios, al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Porque estamos cansados, porque queremos descansar, porque queremos vivir una vida gozosa, queremos vivir una vida de prosperidad, si lo podemos decir así. Y por eso aquí en el verso 20 al 23, nosotros miramos en la segunda parte la exterminación al final del mal. Una exterminación al final del mal. Exterminar a sus enemigos. Exterminará a Dios a todos sus enemigos, a todos los que hicieron injusticias durante el tiempo en el que ellos estaban en vida. Todos en verdad podemos poder haber sido injustos y así merecer tal final, ¿verdad? Que miramos aquí. Estamos en el que, si estamos en el que llevó este castigo injusto, estos fueron los opresores de la nación y de la fe. Cuando nosotros miramos esto, mis amados hermanos, solamente nosotros podemos hallar algo donde podemos escapar, como lo dije, en el segundo Adán. En el segundo Adán hallaremos nosotros el escape, donde podremos nosotros escapar de tal venganza que un día vendrá a este mundo. Cuando yo miro el mundo y miro todas las cosas que pasan alrededor nuestro, miro tantas cosas que pasan y podemos mirar quizás a veces leves soluciones, pero todavía no llegamos a la conclusión porque hay tantas otras cosas que tenemos que solucionar, que se pudieran solucionar, pero desafortunadamente no se han podido solucionar. Y cuando miramos todas las cosas que pasan en el mundo, llegamos a la conclusión que este mundo está, hermanos, dañado por el pecado. Hay discriminaciones y hay abuso de tantas cosas que han pasado en el mundo. Y desafortunadamente nosotros estamos en este mundo saboreando o probando lo que este salmista miró. Cuando nosotros miramos el verso 21, es muy interesante. Si vamos a nuestras Biblias, en este salmo, vamos a mirar algo muy interesante donde yo quise estudiar un poquito porque me interesó mucho y me llevó aquí a Mateo 27:1. Pero aquí en este verso, en el verso 21 del capítulo 94 del Salmo, dice, se juntan contra la vida del justo. ¿Y quién llega a mente al momento que leemos justo? Cristo. Y condenan la sangre inocente. Al momento que yo vi inocente, el más inocente y el más justo fue ¿quién? Cristo. Cristo. Y me lleva aquí la Biblia a Mateo. Y cuando yo miro Mateo, vamos a mirar aquí una grande injusticia. Cuando vamos a Mateo, si usted quiere ir, puede ir a su Biblia y puede mirar aquí en Mateo, en el capítulo 27, y miramos aquí la grande injusticia en el tiempo del Señor. Aquí vamos a mirar algo que también pasó en la vida del Señor cuando Él fue perseguido por estas injusticias de estos hombres. Hay muchos términos que podemos usar, ¿verdad? Para ese tiempo, ¿verdad? El Sanedrín, ¿verdad? Sería uno de ellos, ¿verdad? Este grupo de 70 y tantos hombres que se reunieron en contra de lo que ellos sintieron que fue una amenaza para ellos. Y aquí en el verso 1 dice, venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra uno, ¿quién? Jesús, para entregarle a muerte. Aquí nos damos cuenta nosotros cómo Dios, ¿verdad? En su
grandeza, preparó todo esto para que su Hijo muriera en la cruz por nosotros en el Calvario. Nos damos cuenta que el mismo pecado que del que Dios nos iba a salvar, iba a ser el mismo que Dios iba a usar para llevar a su Hijo a la cruz, para que muriera por nosotros, por el pueblo que Dios le daría. Jesucristo derramaría su sangre por nosotros, o sea, representaría a cada uno de nosotros en su vida perfecta. Dios hizo un intercambio con el pecador, hizo un intercambio con usted y conmigo y nos dio su perfección por nuestra imperfección, que a Él no le iba a afectar en ningún sentido. Fíjese eso, cuando nosotros nos podemos a pensar de que delante de Dios nosotros nos miramos perfectos, todos los que estamos en Cristo Jesús, nos damos cuenta que nuestras oraciones son escuchadas, que Dios nos escucha nuestros clamores. No significa, ¿verdad?, que vamos a prosperar más que el mundo, porque quizás el mundo lo podemos ver que es más próspero. No significa que nosotros vayamos a tener más salud que el mundo, porque quizás hay más en el mundo que son más saludables que nosotros, pero lo que sí tenemos es que tenemos vida eterna y que tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, algo que ellos no tienen y que nosotros sí podemos tener. Cuando nosotros miramos aquí en este evangelio, en el evangelio nos lleva rápidamente a esta injusticia. Podemos también otra vez regresar a los salmos e ir al Salmo 37. Al Salmo 35, perdón. Al Salmo 35 nos damos cuenta nosotros en el verso 15 que aquí algo también pasa. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí. ¿Quién es ese mí? Cristo Jesús. Gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despreciaban sin descanso. Aquí vemos nosotros la situación en Mateo 23, 28. Vemos aquí otra vez en este evangelio, en el capítulo 23, verso 28, dice, así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos. Fíjense, estos hombres se miraban justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y iniquidad. El Señor les llamó hipócritas. A lo que el hombre le parece bien, a Dios no le pareció bien. Aquí nos damos cuenta que también en Lucas, en el capítulo 11, verso 39 al 42, como Hechos, vamos a Hechos 7, 52. Hechos 7, 52 también es una escritura también muy interesante cuando la miramos, porque aquí nos describe algo también muy interesante. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Aquí rápidamente nos da testimonio de lo que pasó. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Nos damos cuenta que la persecución aquí da testimonio que siempre ha existido. Aquí nos damos cuenta que en Hechos rápidamente nos demuestra aquí algo, ¿verdad? De que es verdad lo que este salmista estaba demostrándonos. En Juan 11, 53 también dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Esta era la organización que conspiró contra Cristo Jesús para matarlo y para nuestra salvación también sirvió. El contraste también que miramos en este salmo, también miramos el contraste que siempre yo les explico, ¿verdad? Siempre el contraste sería el impío y el justo, y sería también la recompensa del impío y la del justo. Esto es lo que nos demuestra este salmo al leerlo. Cuando nosotros abrimos la Biblia y estudiamos este Salmo 94, nos empezamos a dar cuenta nosotros que la Biblia rápidamente describe a Jehová Dios como el vengador, como el juez.
Y esta palabra juez, no quise entrar en ello, pero se me da tiempo de poder hacerlo. Su origen está con Abraham. Nos damos cuenta nosotros que en Génesis nos damos cuenta que Abraham, el padre del pueblo hebreo, se le había revelado a él de que Dios era un juez y lo llama juez y lo llama como un juez, no como cualquier otro juez, no como un juez que será sobrellevado por algo, sino un juez que justamente va a hacer un juicio justo a lo que es. Se le hacía imposible y difícil poder creer a Abraham de que Dios haría una injusticia y dejar pasar a un injusto como un justo. Una de las cosas que la ley también nos demuestra es que eso era prohibido, de dejar a un injusto pasar por ser justo. Nos damos cuenta nosotros que hay muchas porciones en la Biblia donde nos demuestra, donde advierte a los jueces de Israel en tener cuidado en qué clase de juicio van a hacer. Nosotros nos damos cuenta que hoy desafortunadamente en el mundo no hay jueces así a veces en muchos de los casos. Hay muchos jueces que a veces no hacen juicios verdaderos. Hay muchas veces que no dejan, no excusan, ¿verdad?, al inocente. Hay casos, ¿verdad?, donde a veces gente inocente ha pagado el precio injustamente como si hubiera sido culpable. Pero la Biblia rápidamente nos demuestra aquí, y como les digo, esto originó con Abraham. Cuando nosotros nos damos cuenta de esto, parece que está en Génesis 18:25. Y vamos a ver aquí, bendito sea Dios. Aquí en la Biblia, parece que es en Génesis 18:25. Y dice aquí, lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Aquí nos damos cuenta que esto fue revelado al padre Abraham. Fue revelado de que Dios es juez y que Dios iba a tomar cargo. El destino del impío sería castigo. Esta era la revelación que la Biblia nos enseña. Nos enseña que al justo le va a ir bien al final y que al injusto le haría mal. ¿Por qué? Porque Dios es un juez. La Biblia nos revela esto y aún a veces tenemos nosotros también enseñanzas donde Dios nos revela esto a nosotros, porque muchas de las veces cuando alguien hace el mal, le va a ir mal, y cuando alguien hace el bien, le va bien, ¿verdad? Esta es una lección que muchas de las veces nosotros empezamos a aprender, ¿verdad? Desde niños, desde la niñez. Empezamos a aprender, nuestros padres nos enseñan que si hacemos bien, nos va bien y nos recompensan bien. Y nos ayuda también para después entender un poquito mejor lo que la Biblia nos demuestra. Nuestros padres nos decían, si te portas bien en la iglesia y estás quieto, te prometo sacar a comer una hamburguesa. Y ya después nosotros al terminar la iglesia les preguntamos a nuestros padres, papá o mamá, vamos a ir a comer hamburguesas. Yo me porté bien. Ok, está bien, hijo, vamos a comer hamburguesas. El niño y la niña estaban contentos de la vida porque se les recompensaba bien. Pero a veces había casos donde el padre le advertía al hijo y le decía, o la hija, pórtate bien, porque si no, te va a ir mal. Y si te portas bien, te va a ir bien. Pero el niño o la niña se portaba mal y llegando a la casa no hay que preguntar, ¿verdad? Que si van a ir a comer en McDonald's, porque estamos de seguro, ¿verdad? De que no. Pero esto es lo que pasa, dándonos a nosotros a entender el final, lo que va a pasar. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, que aquí en este salmo revela a Dios como un juez. Entonces, no podemos nosotros dudar de que Dios es un juez y de que un día juzgará el pecado y que estamos nosotros bajo un juicio de Dios cuando no estamos en Cristo Jesús. Yo lo digo esto, hermanos, con mucho cuidado, con mucho temor. Seríamos mentirosos, hablaríamos una mentira en darle una esperanza a alguien que no está en Cristo Jesús. A veces nosotros nos podemos hallar en situaciones muy difíciles, muy duras, hermanos, donde a veces es mejor quedarnos callados
y no dar una esperanza donde no hay esperanza. Desafortunadamente, como han dicho, mi esposa siempre me lo ha dicho, si no hay nada bueno que decir, no digas nada. Si no hay nada bueno que decir, no digas nada. Ella siempre me dice eso a mí. Y yo creo que a veces en algunos casos, si no hay nada bueno que decir, pues no podemos hablar. Pero es muy fácil para un pastor oficiar en un fúnebre de una persona que le sirve al Señor. Pero es muy difícil cuando esa persona nunca le sirve al Señor, porque no hay esperanza ahí en algún sentido. Es muy difícil. Nos hemos metido en esas situaciones a veces, o nos hemos puesto en esas situaciones, donde oficiamos así en estos casos, pero lo hacemos ya con la esperanza de dar esa esperanza a los que escuchan, porque los que escuchan tienen una oportunidad. El apóstol Pablo en la palabra dice, hoy es el día de salvación. Hoy es el día, no mañana. Porque mañana la Biblia cuando habla de mañana, mañana es muy tarde ya. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que Dios quiere que nos rindamos a Él si es que podemos por su bendita gracia. Y nos damos nosotros cuenta, ¿verdad?, que la esperanza solamente ya queda no para el que está no el que ya está en otro mundo, o el que está en otra vida, o el que está en otro lugar, sino para los que están escuchando. Quizás alguien ahí pueda, Dios estar interesado en su vida y cambie el corazón de tal persona. Y me atrevo a decirlo así porque sin la ayuda de Dios no podemos nosotros hacer cambios en nuestras vidas. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a hacerlo como nosotros queremos hacer. Nadie puede cambiar nuestra voluntad. Nadie puede cambiar la voluntad de nadie. Nadie puede forzar a nadie a hacer algo y menos venir a la iglesia. Solo Dios es el único que puede cambiar la disposición de nuestros corazones. Él es el único que lo pone en nuestros corazones a venir a presentarnos aquí a la casa de Dios y poder traer aún hasta así nuestras ofrendas y nuestros diezmos para participar en ayudar a la organización. Solo Dios es el único que nos pone en nuestros corazones misericordia para ayudar al desafortunado y no mirarlo como una carga para nosotros. Ahorita en estos tiempos en los que estamos viviendo, el gobierno ha, hermanos, tomado el lugar de asistir a las personas que están desafortunadas en el mundo. Pero yo quiero que usted vea, hermano, de que en el pasado, antes de que el gobierno lo hubiera hecho, los que estaban tomando ese lugar era la iglesia, éramos nosotros los que asistíamos a estas personas. El cristianismo es el que instaló hospitales, es el que instaló colegios para que haya educación, es el que instaló escuelas también para que la comunidad pudiera aprender y tener una educación para que pudiera progresar esta tierra. Y más que todo, la razón también dada para que pudieran leer la palabra de Dios y conocer a Dios, de que Él es el creador del cielo y de la tierra. Por eso le damos gracias a Dios por estos hermanos que pusieron esto y se esforzaron en tiempos pasados para ayudar a la comunidad. Pero después entró el gobierno y el gobierno empezó a asistir a los desafortunados y empezó también a levantar escuelas. Y empezó también a invadir a nuestros colegios, pero ellos con la conclusión de decir, si vamos a participar y si vamos a apoyar estas instituciones, va a ser con nuestras condiciones de que no se va a hablar de religión, no se va a hablar de Dios, no se va a tratar esos casos de la fe y de la alma y de nada de eso, solamente se va a tratar lo que nosotros vamos a instruir. Y así hemos caído, por eso muchos de estos grandes colegios, grandes, ¿verdad? El que viene a mente es Princeton, uno de ellos, ¿verdad? Uno de los más antiguos colegios, Yale, otro muy antiguo colegio, eran colegios que estaban establecidos en la palabra de Dios. Aún hasta, fíjense, ahorita llega a mente también este colegio que está aquí en Los Ángeles, USC.
Originalmente ese colegio fue instalado por o no por la corporación, pero sino por la organización de los metodistas, que eran los cristianos y que son todavía la iglesia metodista, fue la que levantó y aún hasta tenían tenían ellos ciertos nombres que utilizaban ellos para llamarle a los atletas ahí, que no me acuerdo cómo el nombre que usaban ellos para sus mascotas, ¿verdad? Que ellos tenían. Ahora son los Trojans, ¿verdad? Pero no eran los Trojans en ese entonces. Pero USC antes era un colegio mucho antes, cuando apenas inició. Era un colegio que se predicaba la palabra de Dios, era un colegio, ¿verdad? Que se consideraba las enseñanzas cristianas. Pero a través del tiempo, por las necesidades, el gobierno entró y el gobierno entró con sus condiciones y empezaron los cambios. Y uno de los más grandes cambios fue de quitar la religión y quitar las enseñanzas de los colegios y de las universidades y ahora más que todo de las escuelas. Estaba yo mirando, ¿verdad?, que se le va a dar quizás, y esto se aprueba, se le va a dar a las escuelas de los estados en lugar de enseñar, ¿verdad?, lo que ellos creen. Ya el gobierno ya no va a intervenir en darles lo que necesitan enseñar en las escuelas, sino que cada estado va a ser responsable por lo que la escuela va a enseñar. Entonces, si ese estado, y hay un peligro aquí en un sentido, pero también no lo hay, porque California es un estado liberal. California es un estado liberal, es un estado azul. Y desafortunadamente, por esa razón, las enseñanzas van a ser un poquito liberales en nuestros colegios como también en nuestras escuelas públicas. En los únicos lugares donde no irán a ser así serán en algunas escuelas cristianas, ¿verdad? Que no son públicas. Yo le doy gracias a Dios por mi familia, por mis nietos, ¿verdad? Que ellos fueron también a una escuela cristiana donde se les instruyó, ¿verdad?, la palabra de Dios y no se tocó nada de eso, de lo secular o de las ideas liberales que hayamos hoy en estos tiempos. Esto es lo que está pasando hoy, las injusticias, las cosas que son desiguales, desigualdades que hay, ¿verdad?, en el sistema, en el mundo, las cosas que miramos hoy, que nosotros luchamos. Antes, mucho antes, como les digo, la iglesia protestante, como las otras iglesias también, las otras iglesias levantaron otras organizaciones, otras escuelas para instruir a los niños, para que ellos aprendan a leer, aprendan a estudiar y puedan ellos sostener un trabajo en un nivel más profesional. Es algo muy interesante porque estaba yo pensando la vez pasada, ¿verdad? Que uno se da cuenta, ¿verdad? Que a veces uno le da un lugar muy especial a ciertas ocupaciones y no se vayan a enojar conmigo los abogados, pero antes yo miraba, ¿verdad?, que esa carrera era muy buena, esa profesión de ser abogado, pero ahora mirando las cosas yo digo, ese grupo en verdad son una bola de mentirosos y ladrones. Los abogados son una bola de mentirosos y ladrones, en el sentido de que hay mucha mentira para ganarse un caso y hay muchos que le roban a la gente por defenderlos. Y yo nunca pensé que yo me iba a atrever a decirlo, pero sí me atrevo a decirlo porque muchas de las veces ha habido muchísimas injusticias hechas, donde ha habido casos, donde ha habido abogados que prometen muchas cosas, y más ahora, en este tiempo en el que hallamos, ¿verdad?, de buscar la legalización, y vamos a mirar en muchos casos a muchos que están buscando estafar a familias, a gente, y mirar primero los ingresos y mirar cuánto va a ser. Y muchas de las veces yo he oído casos donde hay muchos que quedan nomás a las medias y ahí se quedan hasta ahí nomás, porque tales ciertos abogados ya no se miran, ya no se ven, se fueron a otro lugar y ya desaparecieron del mapa. Y yo por eso llego a la conclusión de mirar la corrupción que hay en el mundo, aún hasta en estos abogados.
Pero yo nunca lo iba a pensar, nunca me iba yo a imaginar decir lo que yo digo ahora de que hay tanta mentira y tanta corrupción aún entre esos hombres. Y lo digo porque yo he oído familias dar testimonio de que los han robado. Yo he oído testimonio de familias que han sido víctimas de estas tales personas falsas, que no son ni en verdad lo que es. Pero esto solamente es lo único que miramos porque esta es la injusticia, este es el pecado que hay en el mundo. Llegamos a la conclusión a ver a quién vamos a confiarle. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos elecciones para elegir lo que es correcto, aún hasta en las iglesias. Desafortunadamente mucha gente se fue a muchas diferentes iglesias y yo cuando los miro y los veo como pastor, digo yo, qué elección. En vez, le corriste al oso para toparte con el león, porque en el lugar donde tú estás es peor. Y este es el caso donde nosotros miramos mucha gente que le corre al león y se topa con el oso o viceversa. Todos queremos las comodidades y queremos lo facilito y no es así. Hay muchos que eligen doctores que pueden cometer errores. A veces podemos elegir escuelas que pueden a veces no enseñarle a nuestros hijos como se debe. Nos queda mucha tarea. Este mundo nos quiere enredar en un sistema donde nos quiere tener ocupados con todas las cosas que ellos quieren vendernos, vendiéndonos teléfonos, vendiéndonos cosas que nosotros ni necesariamente lo necesitamos. Pero por la razón dada de donde nosotros nos congregamos, es donde nosotros nos congregamos, no nos enseñan. Yo le garantizo que quizás ahorita hay un grupo de gente que está haciendo una manifestación este día, en vez de estar en la casa de Dios, y en vez de que esa casa de Dios esté trayéndoles una tal respuesta a estas almas están ahorita haciendo algo que ellos piensan que es lo correcto. Y cuando uno los mira de este lado y mira esas manifestaciones, uno mira el error y mira la ceguedad de estas tales personas hambrientas por una tal justicia que desafortunadamente fueron engañados en pensar que la tenían y en verdad no la tenían. Estas son las corrupciones que han venido en el pasado. Es como decir una administración que dejó todo en desorden y entra una nueva administración y tiene que reorganizar. Es como decir, perdone las palabras, la expresión, es como levantando el cochinero de lo que dejaron ahí los otros. Porque sabiendo bien que eso era mal y que eso no era lo correcto, pero que era la única forma en auxiliarlo, ellos lo hicieron así. Usándonos a nosotros, a los desafortunadamente viniendo de países pobres y dándonos beneficios para dejar que esta economía crezca, para al final cortarlo y saber bien lo que iba a venir más después. Cortan beneficios y cada quien regresa a su lugar perspectivo, al lugar donde deben de regresar para atrás. Esto solamente fue un sistema que se auxilió todo y utilizaron al extranjero, quebrando las constituciones y quebrando todo lo que está escrito en las constituciones que no se deben hacer y que se hicieron. Pero esto es solamente lo que nos demuestra la corrupción que hay, no tan solo ya ahora en otros países o en nuestros países, pero sino en el país en el que estamos nosotros ahorita aquí. Y esto me queda a mí sorprendido y espantado. Cuando yo miro todos los gastos que se hizo en cosas que yo digo que serían cosas de muy poca importancia, ahí es donde iban todos nuestros impuestos, todo lo que nosotros dimos en nuestros impuestos, impuestos para acá, impuestos para allá, impuestos para acá, como Europa, como Canadá. Cuando ellos hablan de su país,
todo está alto, nada hay bajo. Y para este estado, para esta administración que pasó, para ellos no era lo suficiente de que fuera alto como estuvo. Quizás ellos buscaban subirle un poquito más y cobrar impuestos aún hasta en las propinas de la gente y no dejarlos sin eso. Todo esto, hermanos, estamos dándonos cuenta y todo nos lleva a la injusticia que hay en esta tierra. Pero la única esperanza que vamos a mirar aquí en este salmo que nos da a nosotros todos es de que un día veremos a este juez. Un día todos estaremos delante de este juez y daremos cuentas por todas las injusticias y todo lo que se hizo. Ay de esos hombres, como la Biblia declara una condenación. Ay del rico que le robó al pobre. Ay del que hizo injusticias contra la viuda y también contra el huérfano, porque Dios es un Dios de venganza. Y es un Dios, hermanos, que a muchos les espera algo tremendamente grande de venganza de parte de Dios. Es algo que, hermanos, no podemos jugar con Dios. La Biblia lo describe de las injusticias que hubo en aquel entonces y de la angustia que sintió el justo. El justo sufrió por nosotros para justificarnos, que fue Cristo Jesús. También dando testimonio también del advenimiento de uno que iba a venir un día también para sufrir y pagar el precio que nosotros no íbamos a poder pagar. Pues en esta mañana llegamos a esta conclusión aquí. Esto nos recuerda que aunque los malvados prosperen, será solo por un tiempo, hermanos. La justicia de Dios prevalecerá. Vamos así a ponernos en pie en el nombre del Señor.